Aleluya. De Dios es el poder. Y ese poder Dios lo da a aquellos que se lo piden o por su gracia, por su favor. Mis hermanos, muy buenos días. Señor me los bendiga en este hermoso domingo. Y abran por favor su Biblia. Van a ir al libro de los Números, al Antiguo Testamento. Y van a ir al capítulo 14. Número 14, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra. Instancia de Josué y Caleb. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Yahvé se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y no la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahvé, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Yahvé, no les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Yahvé se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. ¿Qué dilema? Me pongo a ver. La semana pasada hablé sobre donde Dios le habló a Moisés y le iba a entregar la tierra prometida. Y todo iba a estar muy bien. Era el comienzo del año y predicamos sobre esto. Miren, estamos en el segundo domingo del año. Apenas han pasado 8 días. Estamos nuevecitos comenzando el año. ¿Será que Dios quiere que conquistemos este año? ¿Será que Dios quiere que su favor de Él esté sobre nosotros? Pues yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Porque el vivir por vivir nada más de nada sirve. De nada sirve. Pero si vivimos en esperanza, creyéndole a Dios, miren, pues va a pasar lo que pasó aquí. Lo cierto es que en lo que acabo de leer, al pueblo se le ha prometido la tierra. Ahora tenía que ir por ella. Igualmente nosotros. Dice el Señor que nos va a ir muy bien. Pero tenemos que ir a la conquista del año. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya cuando mandaron a los espías, en los versículos anteriores, mandaron 12 hombres, iba cada uno de la tribu de cada uno, concerniente a su tribu. Entre ellos iba Josué, iba Caleb. Y pues llegaron los demás llegaron asustados, aterrorizados, porque los que habitaban aquella tierra prometida y iban comenzando eran gigantes. Se miraban que eran guerreros adiestrados, fuertes, con ciudades, sus fortalezas, con murallas muy grandes. Y aparte estos tipos eran unos gigantes. Y estos otros decían, pues nos mirábamos como chapulines delante de ellos. En sí, la mayoría del pueblo en ese momento comenzó a gritar y a llorar. Qué horrible es el miedo. Qué horrible es el miedo. Y estaban renegando, no sé qué más pasaría, porque aquí se nos escribe en detalle, pero no todo lo que pasó, creo.
o sea, detallitos, detalles. Lo cierto que querían regresarse a la esclavitud, a seguir comiendo ajos, cebollas en tierra prestada, ni prestada. Y estaban en sus llantos, en sus sollozos, con miedo, gritando. Imagínense, se ponen a pensar cómo estaría. Era colectivo aquel llanto. Y no estaban llorando 100 ni 1000. Estaban llorando miles, cientos de miles. El pueblo era como de 630 y tantos mil hombres, sin contar mujeres y niños. Era una enorme multitud. Imagínense, llore y llore y renegando. Y quiso Josué, ¿verdad? Y Aarón pues se postraron ante Dios. Pero hubo 2 hombres que se levantaron y dijeron, ya basta, ya estuvo. Se levantaron, y este fue Josué y Caleb. Se levantaron y en señal, ¿verdad?, de indignación, rasgaron sus vestiduras. ¿Y qué fue lo que le dijeron al pueblo? Dice, la tierra por donde fuimos a reconocerla es buenísima, es muy buena. Estaban a la vez indignados estos 2 con aquella multitud. Y una cosa muy grande que dicen aquí ellos, que si Dios se agradare de ellos, Él no solo los llevaría a aquella tierra que fluye leche y miel, pero les daría la conquista. Y sí, estaban indignados, dijo, no sean rebeldes. Más adelante vemos, ¿verdad?, cuando Dios entra en cólera contra el pueblo. Y dijo Dios, ¿no creyeron en las proezas, en los prodigios, en todo lo que hice, en mi despliegue de poder que hice? ¿Ni aún creyeron así? Lo cierto es que Dios quería terminar con el pueblo. Ya estuvo. ¿Para qué quiero a estos miedosos? ¿Para qué los quiero? Y de hecho habló con Moisés, ¿verdad? En lo que sigue después. Habló y dijo, te voy a dar un pueblo más fuerte. Ya me cansé de estos. Y vemos que Moisés intercede todavía, ¿verdad?, por el pueblo. Intercede. Al fin los había sacado de Egipto. Se iban a burlar las naciones. Y vemos después, ¿verdad?, que Dios se mantuvo firme con el plan. Y creo, ¿verdad?, que por estos 2 hombres que se pararon firmes. 2 hombres se pararon firmes en medio de una multitud de más de medio de millón de hombres. Esto a mí me da una alegría grande y me da una esperanza tan grande, que servimos al Dios poderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de los imposibles, al que lo creó todo, al que con solo hablar se hace todo lo que Él dice y quiere y desea. A ese Señor, mis hermanos, es al que servimos, es al que servía Caleb y Josué. Es el mismo que nos está diciendo hoy en día están entrando, ya entraron al 23. Es el que nos dice que nuestro año sea mejor, que se cumplan muchos anhelos de nuestro corazón. Y no estoy hablando tanto de posesiones, pero en lo que es el deseo de Dios, de vivir en santidad, de vivir en obediencia, de vivir este año creyéndole a Dios. Que cambie nuestra actitud, que cambie nuestro hablar, que cambie nuestro movimiento de manos, de pies, que todo cambie para bien, que le demos gloria al Señor. Así como las marionetitas son movidas, ¿verdad?, por el maestro que está arriba.
mueve los hilitos. Así que nos dejemos mover por el Señor. Yo creo firmemente en el poderío de Dios, en el despliegue que ha hecho durante siglos. Pero me falta creerle más, por supuesto que me falta creerle más. Pero creo que al Señor al que sirvo, al mismo que ustedes sirven, nos va a ir llevando. Nos va a ir confirmando. Vamos a ir viendo su favor. Siempre y cuando, mis hermanos, creamos en Dios, en lo que ha hecho, en lo que está haciendo hoy en día. Lo cierto, mis hermanos, que Dios honra al valiente. Dios honra al que da testimonio. Dios honra al que se para firme y lucha y dice, no me importa, se me atraviese lo que se me atraviese, yo voy a ganar porque el Dios de Israel está conmigo. Y esto fue lo que estos dos hombres dijeron. Se pararon firmes. Miren qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande habían recibido estos dos hombres. El hijo de Nun y el hijo de Jefone, o sea, Caleb. Mientras que el pueblo gritaba, lloraba, se lamentaba. Pero nada de esos llantos colectivos de tantos miles y miles desanimaron a Josué y a Caleb. No los desanimaron. Y eso debe de ser igual en nosotros, que no nos desanime nada por donde pasemos. Ni por lo que vamos pasando ahorita, sino que miremos primeramente la gracia, el favor de Dios de que nos ha tocado y que seguimos y que estamos firmes. Que eso nos anime. Que no nos tumben circunstancias adversas. Que no nos tumben deseos no cumplidos, sino que miremos a Dios, el propósito de Dios, que miremos la obra de Dios y dejen que Dios se encargue de los triunfos. Nosotros seamos obedientes, porque de esa manera el año va a ser muy bueno. Y no quiere decir que va a ser fácil. El pueblo de Israel tenía que luchar, tenían que subir, tenían que conquistar aquellas tierras. Pero cuando tú subes, cuando tú quieres ser diferente, si tú tienes a Dios en tu corazón y le crees firmemente, oigan, no van a tener miedo. Van a estar firmes, van a ganar. El día será más fácil. Verán lo que no pueden mirar los que son débiles. Porque el que es fuerte, mis hermanos, mira las maravillas y las va a mirar después. Pero el que no se atreve, no mira las bendiciones, ni las va a mirar después tampoco. Y eso fue lo que pasó en aquel tiempo con esta gente. Porque por la desobediencia, el pueblo estuvo vagando por 40 años en el desierto, dando vueltas, y los enemigos burlándose de ellos, pienso. Burlándose de ellos. Así se burla el enemigo cuando no obedecemos a Dios. Se burla de los hijos de Dios. Y dando vueltas, porque Dios en su enojo dijo, no va a entrar ninguno de los que tengan 20 para arriba, años de edad para arriba. Van a caer en el desierto, porque ese era su deseo. El deseo de ellos era volver a Egipto. ¿A la qué? A la muerte. Se sentían más seguros en lo que ya pensaban que tenían. Pues no eran ni de ellos, porque eran esclavos. Pero ¿qué tal a los que se aventuraron? A los que se pararon firmes. Las promesas, mis hermanos, les persiguen, les bendicen. No solo se pararon firmes en ese día, pero se mantuvieron. Mientras que ellos vieron mirar que caían sus compañeros. ¿Piensan que no les dolía?
ver que se caían sus compañeros, morían en aquel desierto abrasador, y viendo que caían y caían, y que no quedó ninguno de sus contemporáneos, de Josué ni de Caleb, de su edad, ninguno quedó, solamente quedaron ellos dos, los demás cayeron. ¿Qué quiere decir? Que de la edad de Caleb y de Josué no quedó ninguno, más que Moisés y Aarón. Pero los demás habían caído. ¿No les parece eso sobrenatural? Sí, es sobrenatural. Que solamente estos dos iban caminando. Bendito el nombre de Dios. Esto me llena a mí de esperanza de que servimos a un Dios maravilloso. Dios no es Dios en sí de cantidades, porque no las necesita. Dios es el poderoso de Israel, el que mueve a una persona y la mueve para hacer maravillas, mueve a dos para duplicar, para multiplicar sus maravillas. Bendito el nombre de Dios. Yo por eso, el amor que nació en mi corazón, aunque no soy nada perfecto, aunque me estoy falto de todo, pero ama a mi Dios, Él lo sabe, lo amo con todo mi corazón, aún con todos mis defectos, pero creo firmemente en sus proezas. Y creo firmemente que voy a llegar y no voy a llegar, porque al fin llegué. No, sino con vigor. Bendito mi Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Mientras que la otra gente miraba a los gigantes y lloraba y se aterrorizaba porque si eran en realidad gigantes. Josué y Caleb me decían, es pan comido, es pan comido. Bendito Dios. ¿Qué los animaba a decir aquello? Si eran hombres pequeños. ¿Qué los animaba? El poderío de Dios. El poderío de Dios, y eso es lo que nos debe de animar. Porque en el momento en que tú no crees en Dios, ya eres pan comido. Ya eres pan comido, pero en el momento en que tú le crees a Dios, de que Él va a llevar a cabo la obra, tú le crees a Él y Él va a hacer todo lo que esté de su mano para bendecirte. Dios es bastante bueno y maravilloso. Hoy tenemos ante nuestros pies, podemos ir el año 23. Pidámosle a Dios, sigámosle pidiendo a Dios. Yo sé que cada uno tiene sus deseos, sus anhelos. Y que todo sea bajo la voluntad de Dios. Pero que pongamos en marcha, en obra, los dones que Dios nos ha dado para poder conquistar el año. Que seamos obedientes, que nos deleitemos en Dios. Porque solamente el que se deleita en el Señor va a caminar bien. Porque camina contento, camina feliz el que se deleita en el Señor. Le agrada todo lo de Dios. Aunque vea gigantes, aunque vea adversidades, aunque vea enfermedad, aunque vea necesidades, aunque vea desprecio, aunque vea lo que vea, va complacido caminando al Señor porque sabe que está y va con el poderoso, con el que todo lo puede. Bendito el nombre de Dios, es muy bueno el Señor. Con Dios no hay ningún pierde. Comenzamos el año con pie derecho. Pensamos y creemos que vamos a terminar el año con pie derecho. Lo vamos a terminar. Y vamos a ver otra vez los cohetes. Los vamos a mirar. Vamos a mirar. Y diremos, Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido maravilloso. Y llevaremos nuestras victorias. ¿Qué es lo que viene en este año? Como dije la semana pasada, no sabemos lo que viene. Pero en el Señor esperamos el bien. Esperamos el bien. En Dios el tiempo pasa, mis hermanos, de maravilla. En Dios hay esperanza.
En Dios las promesas se cumplen, aunque vengan tarde, pero van a llegar. Créanlo ustedes para que puedan vivir contentos y felices de que Dios no falla. Lo que Él prometió lo va a dar. Lo único que nos toca a nosotros es ser obedientes y amarle a Dios con todo nuestro corazón. Oiga, y no estoy hablando de que, ay, que eres perfecto, soy perfecto. No, nada de eso. Si estamos hablando de almas que reconocen que estamos sedientas, mis hermanos de Dios, y que sabemos a dónde queremos ir a tomar el agua. Y es el Dios vivo, mis hermanos. Dios es bueno. A mí me maravilla todas estas escrituras porque aquí nos dice que después, ¿verdad? Después de que Josué y Caleb gritaron sobre el pueblo, ¿verdad? Y quedan rebeldes, pero ellos habían visto la gloria de Dios. Está mandando su testimonio. Óiganme, el pueblo habla de apedrearlos todavía. Muchas veces cuando vives una vida animosa, hasta los otros te atacan. No, no es cierto. Estos están fingiendo. A estos los compraron. No, mis hermanos, es real. Dios ha hecho maravillas con nosotros. Dios ha hecho maravillas con los hombres. Dios ha hecho maravillas y pasarán los años, mis hermanos, y las promesas seguirán cayendo. Pasarán los años y las promesas se van cumpliendo en los hijos, en los obedientes, en aquellos que se pararon firmes. Porque le dijo el Señor a Moisés, le dijo, mira, que mirara de darle la tierra que había pisado los pies de Caleb, se los diera. Y fíjense que pasaron los años, los meses, los días, los años, pasaron. Ya Caleb ya no era un joven, nos dice en Josué capítulo 14, nos dice, Josué ya no era un joven. Habían pasado 45 años de cuando él se había parado firme junto con Josué. Se había desgarrado sus vestiduras. En aquel tiempo era un joven guerrero. Fue cuando le había prometido la tierra que pisara sus pies el Señor. Y a los 45 años después, cuando tiene 85 años, regresa con Josué y le dice, ¿sabes de qué? Estando todavía Moisés con vida, Dios le dijo que me diera la tierra que habían pisado mis pies. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? El vigor no se aparta de los hijos de los que le creen a Dios. De los que le creen a Dios, la promesa va a estar y va a estar en el corazón del hombre también, porque Dios no falla ni miente, Dios es veraz. Y el que espera la promesa, la espera porque va a llegar un día. Y habían pasado muchos años y llegó, creo que el tipo llegó, Caleb, con su pelo ya blanco. Llegó y dijo, ¿sabes de qué? Vengo por lo que se me prometió. Y dijo, y mira, en aquel tiempo tenía 40, hoy tengo 85. Después lo leen en sus casitas. Tengo 85 años hoy, pero me siento tan fuerte como cuando fui a reconocer la tierra. Y estoy listo para echar fuera de Hebrón a los anaquitas. ¿Saben quién eran los anaquitas? Eran gigantes. Eran gigantes. Los hijos nos acordamos de las promesas y se las reclamamos a Dios, pero no con pantalones, como decimos allá en México, sino con humildad le reclamamos las promesas. Señor, tú me prometiste, Señor. Tú me prometiste, Señor, esto. Y dice Dios, yo te lo prometí, te lo voy a dar, porque tú creíste. Y fue que
Esta escritura a mí me fascina porque de aquellos dos hombres que se pararon firmes ante aquel más de 500,000 de gente que lloraba y gritaba y chillaba por miedo, este hombre venía a reclamar lo suyo, venía a reclamar la promesa. Y Josué le dijo, es tuya, es tuya. Y vino Caleb y tomó Hebrón, la tomó. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? No importa el tiempo ni los años para los que creemos en Dios. El fuerte se fortalece más, mis hermanos. El fuerte recibe. El que escucha, el que le cree a Dios, va a ganar. Las promesas se cumplen. Que seamos de esos, mis hermanos. Porque el que tiene miedo, el que no se lanza, el que no le cree a Dios, al que no le obedece, no ve las victorias. Mientras que el fuerte, mientras que el obediente, saborea las mieles de la victoria, saborea las mieles de la bondad de Dios. Los otros no la miran, ni la saborean, ni lo valorizan. Pero los que esperan en el Señor, como dice Isaías, volarán como las águilas. Y este hombre fue lo que hizo Caleb. Fue y reclamó las tierras que le había dado Dios cuando estaba joven. Ahora era un tipo de 85 años, pero su vigor no se había terminado. Y fue y tomó Hebrón, lo que hoy está en parte de Palestina, pero un día quedará libre ese lugar de nuevo. Y mis hermanos, comenzamos como quien dice el año, 8 días después, pero estamos nuevecitos. No seamos, mis hermanos, de los que lloraron y gritaron y querían volver a Egipto, porque ahí está la muerte. No queremos volver al pecado, no queremos volver a la esclavitud. Queremos que el año sea mejor. Mis hermanos, creámosle a Dios en lo que dice, en lo que ha hecho y en lo que nos está llamando hoy, para que se pueda llevar a cabo la conquista del 23. Y que la terminemos, mis hermanos, con una sonrisa ancha y un corazón agradecido de que Dios es veraz y que Dios es cumple y que premia a todo aquel que se lanza. Dios es maravilloso, mis hermanos, Dios es bueno. Estas hazañas se contaron, se seguirán contando, mis hermanos, porque las hazañas y maravillas de Dios no terminan. Y nosotros somos testigos, mis hermanos, en este tiempo de las maravillas de Dios. Que mi Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Dios me los bendiga. Y conquisten el año, conquístenlo bien. Y que el favor de Dios esté con nosotros. Si le agradamos, que nos bendiga sobremaneramente grande. Él cumple sus promesas. Y Dios me los bendiga bastante. Hay mucho por lo que están esperando o que piden, que anhelan. Pónganselos delante del Señor y obren y caminen. Párense firmes como se paró Caleb y Josué. Y van a ver que las promesas, lo que Dios te promete, lo que te dice, se va a cumplir. Siempre tú sé obediente y todo va a ser diferente y todo será para tu bien y para la gloria de Dios. El Señor me lo bendiga bastante en esta hermosa mañana y en Cristo Jesús, ánimo y adelante, amén.